¿De qué se va a tratar esta cápsula 3? Pues en la cápsula 3 queremos presentar un poquito las matemáticas del siglo XXI. Muchas veces la enseñanza de las matemáticas tradicional en el bachillerato se queda en el siglo XIX, se queda con las ideas del cálculo. Mucha gente cree que con eso se acabó lo que se está haciendo en matemáticas. Queremos convencer a los docentes que la matemática es algo vivo, es producto del ser humano, se está realizando día a día. O sea, todos los días hay investigación en matemáticas. Y vamos a empezar a presentar algunas ideas sobre lo que es los fractales, lo que es el caos, lo que es la complejidad. Vamos a hablar de lo que todavía no podemos responder con la ciencia que tenemos hasta hoy en día. No podemos predecir bien a bien el clima, tenemos ahí mucha incertidumbre. No podemos predecir cuándo van a ser los huracanes. No podemos predecir la intensidad de los huracanes. Podemos ver el rumbo del huracán, pero también con cierta incertidumbre, es decir, la forma en que el caos nos está diciendo el ojo del huracán está ahorita aquí y cómo se va a proyectar en el futuro. Entonces, hay muchas preguntas que todavía como seres humanos tenemos que resolver. Nos vamos a meter un poquito también en el cuerpo humano. Vamos a hablar un poquito de lo que son los electrocardiogramas y cómo el electrocardiograma en la parte de la fractalidad que hay en el electro lleva información sobre si es sano o no es sano el corazón. Y vamos a hablar también del clima, del cambio climático. También podemos ver cómo la historia de las temperaturas en el mundo tiene que ver con cierta fractalidad. Y de ahí nos vamos a hablar un poquito también de eso en nuestra vida cotidiana, cómo el caos influye. De hecho, todas nuestras decisiones son caóticas. Adriana, ¿podríamos platicarnos alguna? Bueno, Alejandro, te puedo contar 2 anécdotas. Una, pues a la que todos nos interesa, es nuestra vida como profesores y como estudiantes. Cuando yo estaba en el bachillerato, por ejemplo, yo entré para estudiar administración de empresas. No sabía ni qué se refería, ni nada, solo tenía que elegir una materia para poder elegir mi plan curricular. Pasó el primer semestre, me gustaban todas las materias menos administración de empresas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el profesor nunca fue. ¿Cómo podía odiarla y cómo me iba a gustar si no fue? Sin embargo, en el último semestre del bachillerato, sentí mucho gusto y mucho placer por 2 materias muy significativas para mí. Una fue cálculo y otra fue derecho. Pueden ser materias que son totalmente distintas, pero al final ambas me mostraron una manera distinta de poder argumentar, ¿no? En diferentes áreas. Una, el cálculo, lo que tiene que ser el cálculo, integrales, derivales, deducir cosas con respecto a matemáticas. Sin embargo, me di cuenta que en derecho varias de las estructuras que utilizaba para poder argumentar, las utilizaba también en derecho para ganar un cierto argumento. En el momento para elegir mi carrera, pues me hice una pregunta muy importante, que fue ¿qué es algo que nunca quisiera dejar de aprender? Y eso fue matemáticas. Y por otras tomas de decisiones terminé estudiando matemáticas y ahora colaborando en este gran proyecto, ¿no? Entonces, un pequeño cambio a veces no sabe a dónde va a ir, ¿no? Y otra es como más personal, no en la vida académica como profesores y estudiantes, sino también algo que a lo mejor a todos nos mueve, que es el amor. Entonces, hace tiempo, a mí me presentaron un chico que cuando lo conocí, ¿sabes qué fue lo primero que dije? No, sí, qué interesante. Nunca andaré con ese chavo. Bueno, pues resulta que tuve una relación casi de 10 años. Entonces, es súper interesante cómo el pensamiento nos puede afectar de manera profesional y de manera personal, ¿no? Y es más interesante cuando reflexionamos acerca de esto, ¿no? Y es justamente parte de nuestra cápsula 3, pues reflexionar y observar con detalle todas estas pequeñas decisiones que al final tienen mucha incertidumbre. Parte del pensamiento matemático es toda esta capacidad de observación que estamos viendo en las cápsulas 1 y 2, y parte del pensamiento tiene que ser que todos los seres humanos, efectivamente, como lo dice el creador del caos, que lo van a ver en un videíto, pues es estar siempre presente con el plan B. ¿Por qué? Porque muy pequeños cambios en alguna decisión, en algo que a lo mejor no tiene que ver con nosotros. El ejemplo que va a poner ahí nuestro colega es pues salí un minuto tarde para ir a mi trabajo y las consecuencias que eso tiene
gran cambio en la vida, ¿no? Entonces esto lo veremos a lo largo de esta cápsula, pues esperemos que la disfruten como nosotros a la hora de diseñarla, que claro. realmente se den cuenta que la matemática es algo que se sigue investigando, que tenemos muchísimas preguntas, hay más preguntas que respuestas. Ahí en algún momento digo que ojalá tuviera un escáner con sensores para decir dónde me está doliendo y con qué intensidad me está doliendo, y que el médico no me tenga que preguntar dónde le duele. Bueno, pues bienvenidos, maestros. Bienvenidos. Estamos listos ya para empezar.